Hola, bienvenidos a Reyumi, yo soy Ro. Yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. Bueno, en este canal hablamos de Japón, la cultura, la vida diaria, la política un poco. La escuela. Y bueno, hoy vamos a platicarles de algo que es muy común, muy usado en Japón y que se ha hablado muchas veces. Hay muchísimos posts y muchísimos vídeos, pero le queremos dar un giro un poquito más profundo, interesante, que son los honoríficos. Aquí en Japón tenemos varios diferentes tipos de honoríficos, lo que en otros lados sería, por ejemplo, señor, señora, señorita, joven, mi estimado, mi lord, sir, don, doña. Y bueno, el más común de todos estos honoríficos, el más básico, es el honorífico san, que es el relativo a pues persona, señor, señora, señorita, o sea, es lo más neutral. Quien ha visto Karate Kid estaría familiarizado con Daniel San, ¿no? En la escuela incluso los maestros, es muy raro, ya al inicio sí te dicen que nani san y así con tu apellido, a veces con tu nombre, pero ya como que después pues va cambiando y también queríamos hablar sobre eso, ¿no? Cómo va cambiando la tipo de honorífico, cómo va cambiando en el tiempo, ¿no? También existe este honorífico que es el chan, es para más pequeños, ¿no? Más en confianza también muchas veces. Es muy comúnmente usado para las niñas pequeñas, pero no solamente puede ser también usado para cualquier edad, para cualquier género, cuando hay una relación íntima muy grande, muy fuerte, ¿no? Para los niños a veces se usa el kun, pero también si la relación es muy cercana, también puede llegarse a usar chan, ¿no? Sí, inclusive entre adultos se puede usar el chan. No es algo que vas a escuchar, o sea, es algo que lo utilizas muy en confianza, no lo vas a gritar privado, por la ¿no? calle, sí, exactamente, ¿no? Y el kun también se puede llegar a utilizar para las niñas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una niña que es más energética, más enérgica, más fuerte, más, digamos, esas características varoniles, sin ser necesariamente varonil, pero con un poquito más de características varoniles, le pueden llegar a llamar kun, ¿no? Y de lo que queríamos enfocar un poquito la plática es porque leímos recientemente un artículo en el que una persona hablaba de su experiencia en el trabajo con la situación de san y chan, ¿no? Y era porque la jefa, la presidenta de esta pequeña compañía, quería fomentar un ambiente de confianza entre todos sus trabajadores, ¿no? Entonces quería que sus empleados le llamasen, por poner solamente un ejemplo, Mari-chan, ¿no? Entonces era una situación que para la mayoría de ellos se convirtió extraordinariamente incómoda, porque el llamarle a alguien chan implica un diminutivo. O sea, es como si le dices a tu jefe que se llama José, no sé, José Montero, y le dices Pepito, ¿no? Es muy fuerte el rechazo. Aparte, la sociedad japonesa Desde chiquitos están acostumbrados, como dijimos un momento, desde la escuela, ¿no? Y justamente en el trabajo de esta persona, la jefa ya tenía edad, o sea, era más grande que ellos, mucho más grande que todos ellos, ¿no? Era el mayor puesto, o sea, tenía un rango más alto, era mucho mayor que sus empleados, que tenía empleados de 20 y poco años, ella siendo de 50 y tantos años, y de repente, además, no familiar, no desconocidos básicamente, o sea, me contrataste hace un par de años, ¿cómo te voy a llamar chan, no? Entonces se dio cuenta de que de hecho el ambiente, el clima del trabajo bajó. Todo lo contrario, ¿no? Lo que ella quería era que subiera el ánimo, todos se sintieran y como que bien, todos y de repente fue todo lo contrario. Todo el ambiente se volvió pesado, deprimido, nadie quería hablar con nadie, todo el mundo se sentía incómodo, ¿no? Y ya tampoco podía regresar al san tan fácilmente, era un poco distinto, ¿no? Y todo el mundo logró encontrar ese balance eventualmente. Ella lo llevó a la mesa de discusión, dijo, yo sé que están incómodos con la petición de llamarle chan, entonces simplemente quiten cualquier honorífico, ¿no? Y quedó en el punto medio. El nombre de pila sería Mari, pero no le dirían Mari-san, le dirían, por ejemplo, Tanaka-san. Tampoco era Tanaka-san, pero tampoco era Mari-chan, entonces simplemente Mari. O sea, lo que se vendría siendo el yo viste. Exactamente, el sin honorífico, que de todos modos el hecho de usar un sin honorífico aquí en Japón ya implica muchísima familiaridad, ¿no?
De hecho, si lo pones en orden más o menos, está San, bueno, está Sama más arriba, pero de los que tenemos ahora, vendrían diciendo San, luego quizás vendría diciendo que es el Kun o así, luego el Lloviste y luego Chan. De hecho, Chan es muy familiar, incluso más que diciéndolo Lloviste, ¿no? Y no es una cuestión de sentirse de un rango menos o sentirse un rango más. Es más una cuestión de comodidad de ambos interlocutores, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces en el que en el trabajo un presidente de una compañía, un gerente de una compañía, tiene algún asistente y todo, al que es su kohai, o sea, su inferior, en el sentido de rango, que le tiene realmente mucho aprecio, mucho cariño, y puede empezar a decirle Chan, ¿no? Pero tiene que tener mucho cuidado de no usarlo en un modo muy público y de no caer en lo que podría sentirse como un tipo de acoso, como un tipo de bullying, ¿no? Porque puede sentir que se están burlando de él, ¿no? Así es, puede sentir que lo están haciendo menos, no lo están tomando en serio, ¿no? Al decirle Chan, ¿no? Porque se usa mucho en los chiquitos, ¿no? Así es, pues para los niños, en especial niñas chiquitas. Y en el caso de que además de todo empleada, puede llegar incluso a sonar un tipo de acoso no deseado, poder, ¿no? Sí. Entonces, si bien puede ser algo positivo para crear mucha cercanía, tu interlocutor puede sentirse muy cómodo, puede entender, mi jefe me tiene mucho aprecio, que es casi tan familiar que me ve casi como si fuera, pues eso, su heredero, y me llama Chan, y no me molesta en absoluto, como puede ser que la persona se siente totalmente menospreciada. Entonces también requiere muchísima lectura del espacio, del aire, ¿no? Kuki Yomeru, ¿no? Sí. Y también puede pasar, ¿no? Que en esto de no saber si llamarle san o cómo referirse a esa persona, en el trabajo, por ejemplo, las edades cuando son diferentes, pero muchas veces los rangos están muy cercanos entre los dos. Hay esta duda, ¿no? De quién le llama san a quién responde al otro, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? Sí, es algo que culturalmente tienes que vivirlo poco a poco, pero por eso lo queríamos mencionar, ¿no? Porque mucha gente que habla de este detalle de los honoríficos en Japón lo dice muy tajante, ¿no? Como que san es el básico, chan es solo a las niñas, kun es solo a los niños, y sama es solo al emperador o a los dioses o algo por el estilo, pero no es así, o sea, es muchísimo más complejo, ¿no? No en el momento en el que te dicen kun, inmediatamente están tratándote de niño chiquito, o chan como si fueras un inferior. Depende muchísimas, puede implicar una intención de confianza o puede implicar también un corte de relaciones, ¿no? Por ejemplo, también existía el caso de una pareja divorciada en el que, pues dentro de su forma de hablarse, se referían uno a otro en sus nombres de pila, normal, o sea, Carmen, Pablo, ¿no? Mientras estaban casados, ¿no? Y después de divorciarse, se volvieron a encontrar esta pareja, estaba una amistad, que es la que lo contó, y el ex esposo se menciona a la esposa con su apellido, en vez de decirle Mari, siguiendo con la misma, le dijo Tanaka-san, ¿no? Y en ese momento Mari se dio cuenta de que la relación había terminado, ¿no? Se regresó al punto cero, ¿no? Al punto de inicio. Somos conocidos, pero al borde de extraños, ¿no? Así es. También hay la cuestión de que muchas veces las noticias o los periódicos mencionan a una persona y hay veces la duda de no saber si referirse a esa persona como san o incluso como chan, ¿no? Hubo muchos casos de deportistas, sobre todo mujeres, a las que se referían con chan. Estaba Osaka Naomi, le decían Naomi-chan. Estaba la jugadora de ping-pong, Kuro, no me acuerdo ahora el nombre, pero le llamaban por su nombre y más el chan, ¿no? Sí, Ai-chan, de hecho. Así es. Y uno puede entender que quizás es para hacerlas parecer más cercanas a uno, ¿no? Que no son allá deportistas que ganan premios y están inalcanzables, ¿no? Puede ser hasta estrategia de marketing, pero el problema es de que cuando ya lo analizas, cuando las personas se detienen a pensarlo, se siente una incomodidad porque es la presunción de tener una relación cercana con alguien que ni siquiera conoces y que ni siquiera sabe que existes, ¿no? Además de todo, ¿no? Sí. O sea, llamarle a esta jugadora de ping-pong Ai-chan
implicaría que es casi que o tu hermanita o con quien creciste toda la vida y ni siquiera la conoces, ¿no? Ni te conoce menos, ¿no? Así es. Todas estas deportistas están jóvenes, digamos, están en sus 20 y tantos, digamos, ya son mayores de edad, ¿no? Aún así las llamaban con Chan, ¿no? Y también existe un poco el temor de cuando eres extranjero, de cuándo usar una u otro y correr el riesgo de equivocarte. Hay que considerar que ya de por sí la sociedad japonesa es muy paciente cuando hay errores culturales. La verdad es de que ningún japonés se va a enojar si te equivocas en palabra. O sea, existe, por ejemplo, palabras que se parecen como suate o sawate. Entonces, cuando la gente está cediendo el asiento en el metro, por ejemplo, dirías suate kudasai, que es siéntese, por favor, ¿no? Y mucha gente se ha equivocado diciendo sawate kudasai, que es toca, por favor, ¿no? Pero sawate kudasai en el metro suena así como que manoséame, ¿no? Entonces son confusiones muy muy feas, pero obviamente el japonés entiende de que te confundiste de palabra, no hay ningún problema, ¿no? Así es, sobre todo si estás mostrando el asiento. El asiento. Y de igual modo, si tú dices a una persona por su nombre o nada más su apellido, o si dices san por mucho tiempo, puede ser que no haya problema, ¿no? Pero entre más tiempo empiezas a pasar con la sociedad japonesa, más tienes que llegar a entender en algún momento, ¿no? Si tú te resistes, por ejemplo, a cambiar los honoríficos a través del tiempo, puede notarse en la sociedad o en tus compañeros de trabajo como un desinterés de crear una relación con ellos. O sea, si tú siempre vas a llamar a tu compañero Tanaka-san, 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 después de 20 años sigue siendo Tanaka-san, puede ser que Tanaka-san ya diga, bueno, esta persona tiene cero interés en tener cualquier tipo de relación conmigo más allá de lo laboral, ¿no? O sea, no lo voy a invitar ni a pescar, o sea, no me quiere de amigo, ¿no? Y puedes estarle dando la señal equivocada, ¿no? Y tú por el otro lado pensar, Tanaka-san definitivamente no le caigo bien porque nunca me invita a nada, Así ¿no? es, da pie a otra interpretación, ¿no? Y probablemente lo hayan visto en los anime, bueno, yo lo he notado, que siempre hay este momento de sorpresa, digamos, de un personaje porque lo llamaron por su nombre o porque ya bajó un poco el nivel de formalidad, ¿no? Así sí. es, de haberle dicho, por ejemplo, cambiemos Tanaka-san, no, Nakamura, Nakamura-san, en vez de decirle a Nakamura-san, se habla por el nombre de pila, ¿no? Shin-chan. Pero nada más con el nombre. Pero nada más con el nombre de pila. Y hacen notar este momento, ¿no? De, bajo, ahora le dice por su nombre. Quizás en momentos viene natural, como lo muestran así en el anime, de que de repente le dije por su nombre porque siento esta confianza. Pero muchas veces sí es cosa de hablarlo, ¿no? Quizás como en otras partes del mundo o en México que dicen, bueno, ¿qué? Partimos el pastel, ¿no? Así como nos hablamos de tú, no sé, entre papás, de amigos que se conocen. Además de darse cuenta y leer el ambiente, creo que es bueno también que lo hables, ¿no? Y dejes las cosas claras, digamos. Yo quiero ser su amigo, pero no sé cómo referirme a ustedes, ¿no? Porque también en las escuelas, bueno, no es así, pero parecido. Al inicio nos llaman como san, luego a nosotros, a los niños nos llaman por kun y a las niñas por san, ¿no? Luego, fue avanzando así y ahora incluso nos llama por nuestros apodos, así, o sea, el maestro mismo quiere tener más relaciones, ¿no? Entonces, si hay alguien que se llama, que su nombre es Mari y le dicen Machan, una cosa así. Sí, porque acortan el nombre, ¿no? Es todavía más en confianza. No, es que también depende mucho del carácter de los interlocutores, como decía, un maestro alivianado con un alumno alivianado, es fácil que pase a hay ser, buena química, ¿no? el maestra puede incluso acabar con el honorífico Chan, ¿no? Es la realidad, ¿no? Existe, por ejemplo, en Sawa-chan, en Sawa-chan Keion, ¿no? Sawa-chan Sensei. Sawa-chan Sensei. Bueno, era Sawako, su nombre normal es Sawako, ni siquiera su apellido, sino su nombre, ¿no? Sí. Y le bajaron a Sawa-chan, ¿no? En vez de Sawa-chan Sensei, que sería una contradicción en sí mismo, ¿no? Pero existe esta posibilidad y también entre amistades de la misma edad y así, ¿no? O sea, puede llegarse a dar el caso en el que, en forma natural, por el carácter de ambos, se empiezan a bromear un poco y se acaba plantando un apodo, como sucede en casi todos lados del mundo, ¿no? Pero es muy normal, es muy común, inclusive hasta en parejas desde la secundaria, prepa y adultos,
porque el formalismo se deja bajo un común acuerdo y es un esfuerzo romper el formalismo. O sea, no es de que de repente, o sea, ¿quieres andar conmigo? Vamos a ser novios. Sí, claro, y no sé qué. Y se siguen hablando de usted y de apellido, ¿no? Y llega yo el momento en como que pues ya llevamos unos 5 años y sería buena hora en que nos empecemos a hablar de tú, ¿no? Y empieza así como que la pena y no sé qué, y el acostumbrarse. Estoy exagerando las fechas, pero digamos, es un común acuerdo, como decías, ¿no? Así, por ejemplo, ¿a ti cómo te dicen tus amigos o amigas en general? Siempre me han llamado de mi apodo, pero desde recién conocidos todos me llaman por mi apodo, porque pues yo mismo soy social, entonces no me molesta que me llamen por ese nombre y nadie me va a decir mi apellido así, tal San, así, o sea, ni mis maestros, o sea, ya cuando a veces ni reconozco mi apellido, que me dicen, sí, cierto, soy yo, ¿verdad? De hecho, su apodo en la escuela en general y todo se parece mucho a su nombre aquí en el canal de Ro, ¿no? Uh-huh. Pues sí, incluso mis maestros así, decir mi apellido así, tal San, es así como que, no. ¿Quién es? A lo máximo me llaman por mi apodo San. Ajá. O sea, es también otra contradicción, pero ¿qué digo? También hay una cuestión un poco compleja, porque en Japón el apellido Masan, ok. El nombre de pila Masan, No ¿qué estás haciendo, no? Bueno, o sea, es que así me llaman todos mis maestros. Sí, pero ahorita va el chiste, el por qué, ¿no? Si tú te llamas Tanakamari, puede ser Tanaka-san o Mari, pero no puede ser Mari-san. Suena raro, no es normal, ¿no? Si lo ponen en español, ¿qué sería? Juntarlo con el nombre. Es que en español funciona un poco distinto, Sí. pero por ejemplo, si tú le vas a decir a una persona, a un doctor, no sé, si se llama Manuel Jiménez, ¿no? Le dices doctor Jiménez, o lo conoces bien y dices Manuel, pero no le dices doctor Manuel. Doctor Manuel. Suena un poco raro, Pues ¿no? así, una cosa así. Entonces, decir Mari-san suena todavía más raro que decir doctor Manuel, ¿no? Aquí en Japón. Sí. Entonces la gente va a evitar decir Mari-san. O sea, si le vas a decir Mari-san, ya dile Mari, ¿no? A ese Sí, punto, ¿no? sí. Pero digo, eso es así, porque en la escuela creo que es más relajado, ¿no? En general. Bueno, claro, esto es más adulto. sí. Y es que va al punto también de que el caso de Ro tiene un nombre que es extranjero aquí en Japón. Entonces, los nombres extranjeros de pila los pueden juntar con el san. O sea, el japonés no tiene ningún problema. Bueno, si es John Smith, puede decir John San. No tiene ningún problema. Joe San, Pablo San, Daniel San, por Carmen ejemplo. San. Pero no va a decir el apellido San. O sea, en el caso del doctor Manuel Martínez, puede decir Manuel Jiménez. San, Jiménez, perdón, Manuel San, pero no va a decir Jiménez San. No. Le suena raro al japonés. Al contrario, que si el apellido fuera japonés diría Tanaka-san. Incluso si el nombre resulta ser un poco complicado o muy largo, buscan acortarlo, ¿no? Y el san. Y bueno, en mi caso, ya que dijeron de los nombres con el san, muchas veces lo hacen a propósito, ¿no? O sea, juntan el nombre con el san como ya un apodo, ¿no? O sea, es como suena raro al mismo tiempo, es un apodo, ¿no? Uh-huh. De hecho, a mí en el trabajo nadie me decía por mi apellido, todo el mundo me decía Pablo San, ¿no? O sea, sí había quien me decía por mi apellido, que eran los recién llegados a la oficina, ¿no? Sí. No sabían cómo llamarme y así. Y todo el mundo empezaba diciéndome Pablo San y al poquito ya nada más era Pablo a secas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Era un poco extraño e incómodo, ¿no? Para Sí, ellos. Para ellos, sí, porque uno está acostumbrado, ¿no? Así es. Que te llamen solo con tu nombre. De hecho, muchas veces yo, estando en el kinder, para llamarle a mí, uso su nombre. A veces siento que suena un poquito fuerte y entonces solo añado el chan, ¿no? Entonces, mi-chan. Mi-chan. Pues no sé, quizás se me ha ido como pegando esta diferencia de si solo es el nombre es muy... Sí, hay un poco de todo. También no sientan demasiada presión con los honoríficos. Nadie tiene la maestría de los honoríficos en nacimiento. Todo mundo tiene que aprender. La cosa es que los japoneses hemos tenido muchos años para aprender. Es muy común tender a decir, bueno, vamos a romper el hielo. Voy a empezar a llamarle Chan y Kun a medio mundo. No hagan eso, en buen plan. Tengan mucho cuidado en cómo usar Chan y Kun. Es posible, inténtenlo, quizás echen así un poquito entre broma la carnada, y si pica, pues quizás pueden probar siguiendo usar, pero si ven como que hay incomodidad, mejor no usarla.
Pero tampoco se paren en el san de aquí para real, porque todo el mundo va a pensar, esta persona es fría, no quiere tener ninguna relación conmigo, ¿no? Creo que esa sería mi recomendación en general, ¿no? Para japoneses que están fuera de Japón, que si son japoneses que conocieron en México, en Argentina, en España y todo, les pueden llamar por su nombre de pila, no se van a escandalizar, no se van a sentir mal, de incluso lo van a sentir más divertido, les va a gustar, es relajante. De hecho, muchas veces los honoríficos no solamente son estresantes para los extranjeros, son estresantes también para los japoneses. No sabes cómo te debes referir a uno u otro. Mi jefe, el presidente de la compañía en el trabajo donde estaba, nos hablábamos mucho en inglés y su nombre, yo le decía en inglés, le hablaba con su nombre de pila, ¿no? Su nombre normal, sin ningún honorífico. Así estábamos acostumbrados. Pero cuando teníamos que hablar en japonés, no me sentía yo cómodo diciendo su nombre de pila. Sí. Y más porque habían otros japoneses y era como que, bueno, ¿estos dos qué? ¿Son hermanos o qué? ¿No? ¿Por qué se hablan así? Entonces tenía yo que usar su apellido más el san, ¿no? Y hasta él mismo algún momento se rió y me dijo, ¿por qué? Ahora sí que ¿por qué bajas de nivel nuestra relación, ¿no? Ya nos hablamos de tú porque me estás diciendo tal san, ¿no? Pero entre broma, porque él sabía que era una cuestión del idioma, ¿no? Y bueno, no sé, ¿cómo son los honoríficos en tu país? ¿Se habla mucho de tú, de usted? Nosotros tendemos a hablar mucho de usted en los comentarios, la verdad es que es por no pecarle, pero también estamos tratando de acostumbrarnos a escribir más en tú. Es como vendría siendo el san. Así es. Entonces, para no fallarle, usamos usted. Pero vamos a hacer cada vez más tutearnos, a ver qué tal sale. Espero que no lo tomen como una falta de respeto, sino como, pues ya llevamos 2 años, 3 años juntos, vamos a empezar a tutearnos. Y bueno, si te gustó este video, no olvides de darle like. No olvides suscribirte al canal y picar a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda gustar o servir este video, no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poquito más, puedes formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde recibirás muchas ventajas como descuentos en nuestra tienda en línea, material didáctico si es que estás estudiando japonés, fotos, videos y mucho más. Bueno, también puedes ayudarnos a través de las membresías de YouTube. Por menos de $1 al mes también tendrás acceso a cierto material exclusivo, a los emoji que hemos diseñado para los comentarios y el chat y mucho más. Todo esto para mejorar la calidad de nuestros videos y seguirte trayendo Japón a tu casa. Bye bye, mata mite ne, jikai mo o tanoshimi ni.